Bueno, pues muy buenas tardes. Damos comienzo a la siguiente mesa con el título del debate sobre la familia en la esfera internacional. Comenzaré presentando y excusando a una de las ponentes. Teníamos con nosotros hoy previsto a la exministra del Gobierno francés, exministra de Vivienda y presidenta del Partido Nacional, Christine Boutin, que ayer nos confirmó que no podía venir porque está aquejada de una enfermedad y desde aquí pedimos para que se recupere lo antes posible. Contamos hoy en nuestra mesa con la participación de doña Lourdes Méndez Monasterio, que es abogada, es madre de 6 hijos, es presidenta en la actualidad de la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, ha sido presidenta en la legislatura pasada de la Comisión de Familia del Partido Popular, consejera en el Gobierno de Murcia de Trabajo y Asuntos Sociales y concejal de Urbanismo y Educación y primer teniente alcalde del municipio de San Javier, en Murcia. Yo quiero hacer un agradecimiento muy especial porque ayer por la mañana le planteamos la posibilidad de venir a esta mesa redonda una vez que había fallado Christine y ella, con la generosidad que siempre la ha caracterizado, pues dijo, bueno, pues darme unas horas para preparar mi intervención y hoy aquí le tenemos. Con lo cual yo quiero hacer un reconocimiento expreso a esa generosidad y al esfuerzo que supone el participar hoy aquí con nosotros. Y por otro lado tenemos a don Rodrigo Iván Cortés Jiménez, licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Él es mexicano, padre de 4 hijos. Es máster y doctorando en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra. Ha sido regidor de Naucalpan y diputado federal, responsable de los asuntos de política exterior, de seguridad y defensa nacional, presidente de la Subcomisión de Familia. Y es también cofundador y coordinador internacional de la Red de Acción Ética Política, una organización que se dedica a los aspectos éticos con parlamentarios, y en la actualidad dirige también el think tank de Sinergia Internacional que pertenece al Partido de Acción Nacional de México. Bueno, la estructura de esta mesa redonda, yo voy a hacer una pequeña intervención como moderador presidente de la mesa y posteriormente pasaré la palabra a los 2 ponentes que dispondrán de un tiempo entre de 20 y 25 minutos, quizás se alargue un poquito. Posteriormente daremos paso a un coloquio de preguntas de ustedes. También saben que podemos recibir preguntas a través de Internet y definitivamente habrá un espacio para aquellas personas que han enviado comunicaciones de 3 minutos por cada persona para que explique la tesis de la comunicación que ha presentado. Bien, y paso a decir unas palabras en relación al agradecimiento, ¿no?, tanto al CEU como a la Asociación Católica de Propagandistas por habernos invitado, por haber organizado este congreso dedicado especialmente a la familia en un año especialmente con muchas resonancias internacionales, habida cuenta que estamos celebrando el 20 aniversario de la proclamación del Año Internacional de la Familia por Naciones Unidas, con cientos de eventos a lo largo y ancho del mundo, donde ha habido resoluciones importantes a favor de la familia en los distintos órganos de Naciones Unidas, que esperemos que tengan resonancia durante estos próximos años, y donde, lógicamente, también más próximo en el tiempo, y quizás una afección también muy directa, ese sínodo sobre la familia que se ha celebrado en Roma y el posterior sínodo general que tendrá lugar durante el próximo año, donde, bueno, pues, lógicamente, entre las distintas posiciones y los distintos postulados, se ve con toda claridad que la familia en este año del 2014 pues ha tenido un protagonismo en la esfera internacional muy importante, que yo creo que ha sido lo que ha supuesto para la dirección del CEU el hecho de la elección, ¿no?, como el tema de la familia, habida cuenta de esta resonancia internacional a la que me refería anteriormente. Yo puedo decir, en mi experiencia parlamentaria, como miembro en la actualidad del Senado de España y también como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde nos damos citas parlamentarios de 47 países, donde yo me atrevería a decir que la familia trasciende cualquier tipo de frontera, no solamente las fronteras geográficas, sino también las fronteras ideológicas, las fronteras políticas y las fronteras culturales. Es muy cómodo, muy agradable el poder coparticipar de tu experiencia personal, de la familia, con otros parlamentarios de distintas culturas, de distintas religiones, como estamos en la Asamblea
del Consejo de Europa, donde la familia al final siempre es un referente para todas las personas, ¿no? Un referente, en la mayoría de los casos, bueno, pues de acogida, de cariño, que evoca pasiones, que evoca esperanza, que evoca, bueno, pues ese calor de hogar. En definitiva, independientemente de las culturas, de los distintos planteamientos ideológicos y políticos, la familia es un valor en danza. A nadie se le escapa las amenazas, ¿no? Las amenazas y los retos que la familia sufre hoy, no solamente en España, ¿no? Sino en todo Occidente especialmente, donde se puede decir que tras 3 o 4 décadas de experiencias, ¿no? De pruebas o de probatinas que se ha intentado en distintos países, en distintos elementos del ámbito internacional, pruebas de disociar lo que ha sido entendido la familia constituida por un hombre y una mujer, con sus hijos, con los abuelos, con lo que es el entorno, yo creo que se está empezando a despertar en la sociedad internacional lo que es un patente fracaso, ¿no? De esas pruebas que han intentado de alguna forma desnaturalizar lo que es el hecho de la familia. Y así nos damos cuenta cómo en organismos internacionales nada sospechosos de tener una postura ideológica favorable a postulados, dijéramos, de una cultura tradicional, bueno, pues empiezan a ver cambios positivos, donde, lógicamente, sin quizás haber grandes cambios, ¿no? de una vuelta hacia el pasado, que no tiene por qué ser una vuelta hacia el pasado, sino pasos hacia adelante en cuanto a una mayor protección de la familia y en cuanto a la búsqueda de la verdad, ¿no? De esa familia que funciona, de esa familia que es capaz de dar soluciones a los grandes retos que tiene hoy la sociedad, bueno, pues en el ámbito internacional se están viendo cuestiones positivas, ¿no? Y me quiero referir especialmente a los distintos documentos que han emanado de órganos de Naciones Unidas, como es el Consejo Social, donde bueno, pues se ha instaurado, por ejemplo, el hecho de pedir a todos los países miembros de Naciones Unidas que incorporen en su legislación la perspectiva de familia, ¿no? Perspectiva de familia que en los próximos meses habrá que recoger de alguna forma en qué se basa, cómo se mide y qué situación propone para que los distintos gobiernos incidan, ¿no? Es decir, a la hora de sus legislaciones, a la hora de cualquier tipo de programa de tipo fiscal, de tipo medioambiental, de tipo social, es decir, cualquier normativa que se genere por los distintos ámbitos de las administraciones de los países miembros de Naciones Unidas que tengan en cuenta ese factor de perspectiva de familia. Es un elemento que yo creo que es una victoria que se pueden arrogar todas aquellas organizaciones del ámbito civil que han estado trabajando durante estos últimos años en el ámbito de Naciones Unidas y que también, lógicamente, pues, ha influido en sitios no menores como el propio Parlamento de la Unión Europea, el Consejo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y otras asociaciones de carácter internacional. Muchas veces caemos, yo creo que de una forma quizás pasional, iba a decir frívola, pero no me atrevo a decir frívola, quizás pasional, en el desapego, en el desprestigio de lo que se hace en el ámbito internacional, por ámbito no solamente político, sino también por ámbito de la sociedad civil. Porque sí que es cierto que la resonancia quizás de las medidas que de alguna forma castigan a la familia, pues han tenido pues, un mayor eco, ¿no?, en los medios de comunicación, y parece que ha habido como una moda, como una serie de corrientes ideológicas que han llevado a poner negro sobre blanco, bueno, pues unas nuevas fórmulas sobre la familia que, como decía anteriormente, empieza a reconocerse el fracaso de las mismas. Yo quiero romper una lanza en favor de cientos de personas que están trabajando quizás de una forma humilde, de una forma silenciosa, dentro de ese ámbito internacional. No me refiero solamente a políticos, que también, sino a funcionarios, personas que están buscando lo mejor, que están buscando la verdad, que están buscando el interés general, el bien común de la sociedad y que plantean o tratan de plantear soluciones para trabajar y poder, en definitiva, plantear cuestiones que, bueno, que hayan tenido ya resultados a lo largo y ancho del mundo y que, en definitiva, bueno, pues pongan en su verdadero valor cuáles son las políticas o las acciones en torno a la familia que han dado resultado. Quisiera contar una anécdota que me parece que es bastante representativa de lo que estoy diciendo. Es decir, y además es un caso muy poco sospechoso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, dentro de ser miembro de esa Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de estar en muchos países y entre ellos Rusia, ¿no? Rusia, país que sabemos todos de dónde viene, ¿no? Bueno, pues un mensaje que no trasciende hacia el exterior, ¿no?, por razones a lo mejor geoestratégicas de otros gobiernos y también de estamentos internacionales. El mensaje a intra del gobierno presidido en la actualidad por el señor Putin, con todas otras cuestiones que podríamos hablar y que no vienen al caso de esta política,
el mensaje del señor Putin hacia la Iglesia ortodoxa especialmente les está pidiendo por activa y por pasiva que estructuren la familia, que no hay posibilidad de regeneración ni económica, ni social, ni cultural, ni futuro de Rusia si no se basa en la familia, ¿no? Es decir, no sé si ustedes son conocedores, la desestructuración familiar en Occidente es terrible, en Rusia es terrible, vaya, es para echarse a temblar cuando uno conoce los datos y cuando uno conoce un poco pues, la idiosincrasia, cómo funciona el tema, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que esto es muy representativo, ¿no? Que una persona, personas que vienen de un régimen totalmente apartado de lo que es la filosofía pues, del humanismo cristiano, pues planteen hoy la posibilidad o la necesidad de ese tipo de reformas y ese tipo de estructuración de todo un Estado en base al pie de lo que es la familia. Bueno, pues solamente quiero terminar esta intervención diciendo que la globalización, la mundialización, para bien o para mal, influye y que el reto de los que estamos aquí y junto a nosotros de otros cientos y miles de personas a lo largo de todo el mundo es en trabajar en pro de la familia para que seamos capaces de convencer a otras personas de los ámbitos de decisión de la sociedad civil de que la familia es un elemento, un instrumento que merece la pena todos los esfuerzos y todos los sacrificios y que detrás de una familia fuerte pues hay una sociedad fuerte y un futuro para construcción. Muy bien, y dicho esto, ya sin más, paso la palabra a la diputada Lourdes Méndez Monasterio para que haga su ponencia, su intervención. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo, como ya ha dicho Ángel, estoy sustituyendo a una persona que siento que no pueda estar aquí con todos ustedes y agradezco a este auditorio que esté aquí escuchándonos lo que tenemos que decir sobre temas de familia. Comprenderán que la ponencia que yo voy a hacer en la mañana de hoy no va a ser excesivamente erudita, va a ser una conferencia pues, de mis experiencias personales a lo largo de tanto tiempo dedicada a la política y además comprometida con los temas de familia en mi labor profesional y política. Hay una idea oriental que dice algo así como que nos libremos de tiempos interesantes. La frase exactamente es algo así como ojalá no te toque vivir en tiempos interesantes. Esta frase pues, tiene que ver con que esos tiempos interesantes son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Y yo creo que estamos ahora mismo no en esos tiempos más serenos, más tranquilos, sino realmente en tiempos interesantes, sobre todo en los temas que están relacionados con todo lo que es la familia, por las consecuencias que pueden tener en el devenir de los tiempos, en las generaciones futuras, lo que ahora dentro de los parlamentos y dentro de los gobiernos, en concreto yo voy a hablar de España, aunque esta mesa sea de carácter internacional, pues bueno, España también está dentro de la comunidad internacional y tiene algo que decir en los temas de familia. Pero ¿qué tiempos no han sido interesantes? En los años 20 eran tiempos interesantes, los años 30, 40 en nuestro país eran tiempos muy interesantes, los años 60, 70 eran tiempos interesantes y ahora estamos realmente en tiempos muy interesantes y con unos retos fundamentales porque quizás si bien no son más complicados o más difíciles, sí que se están poniendo en duda o en cuestión temas fundamentales y, por lo tanto, la responsabilidad ahora mismo en una mesa como esta, en la que me habéis invitado en el CEU, en un congreso de católicos y vida pública, yo quiero lanzar un mensaje de verdadera responsabilidad de los católicos en el devenir de los tiempos, en los fundamentos esenciales en los temas de familia que se están produciendo en nuestro país. Evidentemente, cuando se realizan o cuando se aprueban unas leyes, puede ser, eso determina unos comportamientos que van modificando las culturas y, por lo tanto, el devenir de las generaciones futuras, de nuestros hijos, y tiene una verdadera trascendencia lo que se hace en los parlamentos. Pero este devenir o estas leyes se pueden aprobar por dos causas distintas.
Una porque existe un tiempo prepolítico, una opinión ya prefigurada anteriormente a la aprobación de esa ley, donde los políticos muchas veces, digo equivocados entre comillas, pues atienden a todo lo que esa opinión pública está desarrollando y por la rentabilidad política asume unos determinados leyes o preceptos que a lo mejor no es lo más oportuno o no atienden a la realidad de las cosas y al propio ser del hombre. Esa es una posibilidad, que se aprueben leyes. Pues en nuestro país la verdad es que no tengo que aclarar mucho, pues bueno, matrimonio homosexual, ley del aborto, bueno, pues muchos temas y muchas leyes que se vienen aprobando por una opinión pública que está en ese tiempo prepolítico que decía y que predetermina en muchos casos la actuación del legislador, sin evitar y sin la responsabilidad que el legislador evidentemente tiene y el gobernante, que muchas veces es el que determina lo que el legislador va a hacer, tiene en estos temas fundamentales. Y hay otra razón en la que se aprueban leyes o la legislación se produce, bueno, pues por que el gobernante o el legislador, digo el gobernante, entendiendo que muchas veces en nuestro país es el Ejecutivo el que dirige en muchas ocasiones lo que va al legislativo y por lo tanto las leyes que se aprueban. Y lo que hace es aprobar con esas leyes lo que es fundamental para bien y para mal, es la función educativa que tiene cada una de las leyes que se aprueban, sobre todo en estos temas sociales y de familia tan importantes para el devenir de la historia. ¿Y por qué es importante esa función, esa facultad, esa función educativa, pedagógica de las leyes? Porque van a legitimar conductas, independientemente que estén o no de acuerdo con la ley natural o con la ley del hombre, con la ley del ser del hombre, y van a determinar esos cambios culturales o esa legitimación de conductas que muchas veces van en contra de la ley natural. ¿Qué es lo que en mi experiencia yo creo que o he aprendido, creo que es responsabilidad, lo llego a la conclusión de determinar que es responsabilidad de todo político, sobre todo si es católico? El defender esa ley natural, que muchas veces es difícil el defenderla en los parlamentos, sobre todo bajo ese concepto de ley natural, porque parece que los que tienen otras opciones políticas distintas o la misma opción política pero que piensa de diferente manera, se le acusa a uno de estar imponiendo unas ideas, una ideología que no debe de imponer. Yo no hablo de imponer una ideología, hablo de razonar, puesto que la fe y la razón no son contrapuestas, sino que, bueno, pues los católicos, y no me importa el decirlo, tenemos la suerte de que nuestra razón está iluminada por la fe. Tenemos esa suerte, pero tenemos a la vez esa responsabilidad de razonar y argumentar todo eso que nosotros vemos de manera mucho más sencilla y mucho más fácil. Y tenemos que razonar y argumentar que la familia es lo que es y la familia cumple esa función social y es ese espacio de libertad donde cada uno no se le quiere por lo que tiene, sino por lo que realmente es. Es ese espacio de libertad que cumple esa función social que todo Estado debe de reconocer y que todo Estado debe de apoyar si evidentemente quiere responder a principios de justicia. Pues bien, ¿por qué digo la responsabilidad ahora mismo del político católico y del católico que no es político? Porque debe de romper esa tendencia a pensar, o ese complejo, bueno, llamémoslo como queramos, que no podemos decir lo que pensamos porque parece que estamos imponiendo nuestras creencias. No se trata de imponer nuestras creencias. Toda razón política puede tener una base moral, filosófica, religiosa, pero de la misma manera que la mía puede tener esa base, la del contrario también tendrá su base, a lo mejor no religiosa, pero sí filosófica, con otra filosofía diferente. Y no por eso lo mío vale menos que lo suyo, pero sí, si yo no defiendo mis ideas, puedo dejar un vacío que es absolutamente peligroso para estos temas como son los de la familia. En concreto, pues ya vemos lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Pues evidentemente ha habido unos ataques a la familia importantes y por eso la responsabilidad desde los gobiernos de intentar ver esa institución de la familia, esa institución basada en la institución matrimonial más allá de un contrato, una institución,
pero que ha tenido los ataques de querer identificar el matrimonio hombre y mujer con algo absolutamente diferente. Digo que va en contra de cualquier elemento o principio de justicia, ya que si rebajáramos la institución matrimonial a nivel de contrato, veríamos que el contrato matrimonial de hombre y mujer nada tiene que ver con un contrato matrimonial, también entre comillas, de dos personas del mismo sexo. Ahora mismo existen muchos ataques a la familia y tenemos que ser conscientes de esos ataques. Y el parlamentario lo que tiene que tener es las ideas muy claras y saber defenderlas y razonarlas para llevar a consensos, pero de una manera razonada y sabiendo lo que está pasando. Existen ataques como es la ideología de género y hay veces que pues el político piensa que puede, no sé si por frivolidad, por demagogia, por tolerancia malentendida, dejar que se legisle de una determinada manera cuando hasta las comas tienen mucha trascendencia en los textos jurídicos. Por lo tanto, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Me queda todavía? Ah, bueno. Por lo tanto, yo apelo a la formación, verdadera formación del político, ver las consecuencias que tiene cada una de las cosas que en los parlamentos se aprueban, porque de verdad, yo no quiero poner un escenario muy negativo, pero sí es verdad que muchas veces en la realización de las leyes a lo mejor se está más a lo que ha pedido o solicitado esta determinada organización social. Vamos a dejar que lo que esta persona pide pueda tener cabida en este texto jurídico y hay que saber realmente las consecuencias de las leyes que se aprueban en nuestro país. Yo creo que, ya digo, es un tiempo apasionante porque de la misma manera que veo que existen muchos retos, muchos ataques a la familia, también veo que tenemos muchísimas posibilidades de hacer leyes, de gobernar de forma que se reconozca la familia como la institución de forma natural que cumple esa función social que es absolutamente insustituible por cualquier otra institución o estructura distinta. Y se pueden hacer muchas cosas desde los diferentes gobiernos. En nuestro país tenemos todos los gobiernos de las comunidades autónomas que tienen toda la competencia en los temas sociales, en los temas de familia, y realmente se pueden hacer muchas cosas y se están haciendo muchas cosas positivas de ayuda a la familia. Nunca son bastantes, pero sí de ayudas al mantenimiento a esas familias que tienen más o menos hijos, ayudas al tema laboral para las mujeres, que ese es otro tema muy interesante, pero eso sería ya cuestión de otra ponencia distinta. Solamente hago una mención a la importancia que tiene y la modificación que ha producido en nuestro país la incorporación de la mujer al mercado laboral. Yo me resisto a identificar al hombre y a la mujer como personas absolutamente iguales. La mujer y el hombre somos absolutamente diferentes, cada uno tenemos nuestras circunstancias y nuestras particularidades. Y en la familia yo creo que la mujer tiene una función absolutamente distinta al hombre. Eso no quiere decir que las responsabilidades que tengamos hombre y mujer dentro de la familia deban de ser equiparables. La mujer y el hombre somos equiparables en derechos y somos equiparables en oportunidades y, por lo tanto, una cosa son las oportunidades y la equiparación de hombre y mujer y otra cosa es la igualdad de hombre y mujer. ¿Por qué digo esto? Pues porque también se lanzan mensajes erróneos donde parece que el sumum ahora mismo en la sociedad actual es que la mujer se incorpore al mercado laboral siendo lo único importante, incluso sacrificando el tener una familia o el tener unos hijos. Yo creo que la naturaleza de la mujer exige que ese trabajo pueda conciliarse con tener unos hijos, no que el trabajo pueda perjudicar el llevar adelante una familia, sino tener derecho a que nuestro trabajo
nos deje tener y mantener una familia. Bueno, esto es muy cuestionable, evidentemente no es pacífico lo que yo aquí ahora mismo estoy diciendo, pero sí que los que estamos aquí seguramente tengamos experiencias personales. Yo sí que las tengo de amigas mías. Yo ya paso bastante los 40 y bastante. Y sí tengo muchas amigas donde cuando llegas a una determinada edad piensa que has dejado en el camino muchas cosas importantes y te has dado cuenta muy tarde. Y ya a lo mejor no tiene remedio, pero os puedo asegurar que las amigas que yo tengo, casi todas, hubieran querido tener más hijos de los que tienen. La que tiene uno hubiera querido tener dos, la que no tiene hubiera querido tener, y la que tiene 5, pues bueno, a lo mejor se queda contenta. Pero sí es verdad que se están lanzando socialmente ahora mismo, quizás porque la incorporación al mercado laboral de la mujer en nuestro país ha sido muy rápida y sin tener los instrumentos o las herramientas posibles para que existiera una conciliación realmente que no produjera pues esas convulsiones, ¿no?, que se están produciendo en la familia. Ángel me parece que me mira. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. 3 minutos, bien, pues ya acabo. Y acabo diciendo, pues bueno, que los mensajes, evidentemente que los retos son importantes, que la responsabilidad de los católicos lo son más, que hay que defender el derecho natural y la realidad del ser del hombre, porque si no, lo que se deriva de no defenderlo, quizás por frivolidad o por malentendida tolerancia, como antes decía, las consecuencias pueden ser graves para el devenir de la sociedad, y que yo creo que hay que reivindicar ese espacio de libertad dentro de la familia, ese espacio para estar con la familia, ese espacio para tener unos hijos, ese espacio para quererlos, para estar con ellos. Realmente es la mayor satisfacción, yo creo, del hombre y la mujer, el poder tener esa familia y tener una familia feliz. Y evidentemente yo no quiero lanzar mensajes negativos, pero como ha dicho Ángel, tengo 6 hijos y sé lo difícil que ahora mismo es para los chicos jóvenes el conformar una familia. Trabajos para los que tienen la suerte de poder tenerlos, que asfixian absolutamente todas las horas o que consumen muchísimas horas a lo largo del día. Esa movilidad que exige también que uno esté en Londres y otro en Estados Unidos y otro en Madrid, ya digo, los que tienen suerte de poder tener trabajo. Luego, por lo tanto, pues bueno, creo que tenemos herramientas para poder luchar contra todo esto. Creo que podemos ser positivos, pero reivindicar esa importancia de la familia y esos espacios. Y el trasladar, pues bueno, que una jerarquía, ¿no?, de valores, tanto dentro de las personas que nos dedicamos a la política, y la importancia que tiene la defensa de la familia en el devenir social y en el devenir de la historia. Las generaciones futuras nos lo demandarán. Muchas gracias, Lourdes, por tu intervención, y pasamos la palabra directamente a Rodrigo Iván Cortés, cuando quieras. Muchas gracias, Ángel. Para mí es un gusto y un honor poder estar con ustedes y compartir un poco de pues lo que soy y lo que hago. Y para poder compartírselos bien, pues tengo que decirles cómo es que vine yo a estar aquí, cómo es que soy lo que soy. Y esto es a partir de encuentros que me han enriquecido mucho. Tengo que dar pues honor a quien honor merece. Para mí fue fundamental encontrarme con un señor como Carlos Llano Cifuentes, que fue el fundador de la universidad en donde yo estudié la licenciatura en filosofía, que me enseñó lo que es el compromiso con la búsqueda de la verdad. También tengo que mencionar a un Rocco Buttiglione, que siendo filósofo y político me enseñó a lo que es juntar estos dos compromisos de la búsqueda de la verdad y la búsqueda del bien común. Y también pues llegar a ser catedrático universitario
varias universidades, pero en donde soy catedrático es en el Instituto Pontificio Juan Pablo II de Ciencias del Matrimonio y la Familia, en donde puedo pues dedicar una parte de la reflexión a lo que es el matrimonio y la familia. Y por otro lado, como político, ya lo mencionaba Ángel, pues él va a ser concejal, asesor parlamentario, diputado federal, pero lo principal que llevo a cabo hoy en día es la cuestión de una red de acción ética política, que es una red parlamentaria, en donde tenemos parlamentarios de varios partidos políticos con una agenda a favor de la vida, la familia y la libertad religiosa. Por lo tanto, en mi experiencia, creo que es muy importante tratar de combinar lo que es el mundo de la filosofía, de las ideas, con lo que es la política y la acción, porque cuando uno busca el bien común, gestiona el bien común, tiene que ser el bien verdadero, no en un relativismo pragmático, sino buscar este bien verdadero. Desde ahí, esto me lleva a pensar qué es lo que está pasando hoy en día. Y pues podríamos asemejar la situación actual a lo que pasa con un avión que va muy rápido, en donde el piloto acelera en medio de una tormenta en donde no sabemos a dónde vamos. Lo que está pasando es que no todo mundo está consciente de lo que está pasando. Y si queremos puntualizar un poco de esto que está pasando, tendríamos que decir que estamos en una sociedad comercial que pretende totalizar la actividad humana en el lucro y el consumo, que es un severo reduccionismo. Estamos también, como diría mi profesor Carlos Llano Cifuentes, en una sociedad de vagos bilingües. ¿Qué es eso de vagos bilingües? Es que en México había un anuncio muy socorrido de aprenda usted inglés sin esfuerzo. Todo el mundo quiere hacerse rico rápidamente y no importa cómo. Pero esto está llevando a una corrupción rampante, un consumismo feroz, un hedonismo generalizado y que todo esto se ejerce además con una violencia cada vez más creciente. Y en el caso de México nos lleva a escenas pues terribles. Recientemente tenemos algunos problemas en el estado de Guerrero y en el municipio de Iguala, en donde pues hubo unos actos de barbarie salvaje por parte de criminales que están acostumbrados a hacer lo que se les pegue la gana. Se han descubierto por lo menos más de 30 fosas con más de 140 cadáveres. Esto pues es terrible y lo hacen personas que están acostumbradas a disponer de otros a capricho, haciendo cosas muy, muy bárbaras que, bueno, no voy a explicar a detalle, pero que sí nos tienen un problema muy serio. Esto viene de personas como el Mayito, como el Teo, como el Pozolero o la Barbie, que son ejemplos de jóvenes que empiezan desde muy, muy chicos. Estamos hablando que estos, los 4 que menciono, empiezan desde los 12 o 13 años y que llegan a estar involucrados, pues digo, para hacer un poquito que ubiquen la dimensión, el Mayito tiene pues, un involucramiento directo con más o menos 100 asesinatos, el Teo con unos 300, el Pozolero pues ha quemado en ácido pues algo parecido a 400 y la Barbie controlaba, porque ya lo apresaron, a una organización delictiva con miles de criminales que a su vez hacen muchos asesinatos. Esto es preocupante porque los casos recientes como el de la Perla o el Ponchis, todos usan apodos, pues son dramáticos. La Perla tiene 11 años, el Ponchis tiene 13. El Ponchis, por ejemplo, ha degollado a 5 personas en términos videograbados y subidos a redes sociales para presumir de lo que hace. Esto nos lleva a que no solo en México, sino en Centroamérica, hay un problema del sicariato juvenil. Y por sicariato juvenil entendemos el sicariato de los menores de edad, que en el caso de Ciudad Juárez es muy llamativo, porque estos jóvenes son la carne de cañón de los grupos de delincuencia organizada
y que matan y mueren a basto, muchos. Estos a los 10, 11, 12 años reciben un arma 9 milímetros y por $200 matan a todo lo que se necesite en una semana. Este tipo de cosas es impresionante. Estos jóvenes se quedan primero sin papá porque se van de migrantes a Estados Unidos. Después llega una política pública que pone unas maquiladoras para las mujeres con unos horarios tan infames que estos chamacos se quedan primero sin padre y después se quedan sin madre, quedan a la deriva en un sistema educativo fallido, público, que pues lo que hace es arrojarlos a el crimen organizado. Entonces, ¿cómo es que se dio esto? Porque además estos problemas no solo son de México, son problemas que están dando en muchos lados. Entonces hay una investigación muy relevante que yo recomiendo mucho que se acuda a un libro que expresa estas investigaciones y es el fenómeno de la gran ruptura. El fenómeno de la gran ruptura se ha caracterizado por un creciente nivel de delincuencia y de trastornos sociales. Cabe aclarar que el autor de esta investigación se dio a la tarea de hacer un ejercicio comparado impresionante de incidencia delincuencial y de consumo de drogas a nivel mundial. Y esto descubrió que la causa está en la decadencia de la familia. Y esto no es, digamos, como dicen en México de manera despectiva, una mochilería, ¿no? No es una cuestión pía de agua bendita y tal. No, es un estudio empírico. La decadencia de los lazos familiares ha generado una caída en los niveles de confianza y un aumento desproporcionado en lo que es la delincuencia y el consumo de drogas. A partir de 1960, estos cambios comenzaron a producirse en un amplio espectro de países y además se produjeron en forma sumamente acelerada comparados con el cambio de las normas en periodos anteriores. Por lo tanto, tenemos que la desintegración familiar, el debilitamiento de los lazos familiares, da una pérdida de la función formativa de las personas en un plazo, en un tiempo que es clave para las personas, que es de 0 a 5 años, es clave para las personas. Y entonces hay la aparición temprana y cada vez más temprana de adicciones y crímenes, y esto lleva a una seria ruptura del tejido social y en el caso de México muy puntualmente, a ruptura del Estado de Derecho. ¿Qué ideología está detrás de esto? Bueno, la ideología de la desvinculación. Y para eso acudo a alguien que fue profesor mío de aquí, de España. La ideología de la desvinculación considera que la realización personal se encuentra exclusivamente en la satisfacción del propio deseo y sus pulsiones. La realización del deseo es el hiperbién al que tienen que supeditarse todos los demás y se impone a todo compromiso, sea formal o personal, a toda tradición, norma, religión y vínculo entre personas. En el proceso desvinculador se da la ruptura del reconocimiento de la alteridad y la trascendencia, porque la satisfacción del deseo necesita de la transformación del sujeto en objeto. De esta manera, toda la concepción de la vida se transforma en utilitaria porque es vista como fuente de mi satisfacción. Esto constituye el imperio del deseo, un imperio que es totalitario. ¿Cuál es la raíz de esta ideología y qué cultura ha generado? La raíz es una cosmovisión, como dirían los alemanes, un Weltanschauung, de ruptura y desvinculación, con un talante inmanentista de ruptura y desencuentro con lo otro, es decir, la naturaleza, que lleva a su desprecio con el ecocidio o a la subordinación con el ecologismo. Es una ruptura y desencuentro con los otros, es decir, con la sociedad, que lleva por un lado al individualismo atomizante y por el otro a un colectivismo homologalizador. Y también es la ruptura y desencuentro con el otro con mayúscula, es decir, con Dios,
que lleva a lo que estamos viendo en varios países, de un ateísmo militante, un olvido de Dios con una expresión muy hiriente que es Dios, si existe, no importa, y a la sustitución de Dios por la usura, el poder, la lujuria, la ciencia o el hombre mismo. Esto nos lleva a una desintegración de los factores de la existencia humana, a un hombre escindido, roto desde dentro, en donde se imposibilita la plenitud integral porque hay una atomización en fines parciales y contradictorios, frutos de una libertad enloquecida que reduce el horizonte vital y que te lleva ya no al bien, la verdad y la belleza, sino a caricaturas de bien, caricaturas de verdad y caricaturas de belleza. Esto tiene en su origen, en su desarrollo y en su fin un profundo egoísmo que nos da un humanismo desintegrador, inmanentista e insolidario. Esto es lo que constituye la cultura de la muerte. Una cultura de la muerte que expresa esta muerte a través de una agenda que implica 4 grandes rubros. Primero, la agenda de la violencia contra la persona y su naturaleza. Y ahí vemos lo que es el anticoncepcionismo, la reprogenética, la ingeniería genética, la desvinculación y ruptura del género con la sexualidad natural humana y toda la agenda LGBTI y todo lo que se junta esta semana, porque cada semana sale algo más. También otra parte de esa agenda son los atentados contra el matrimonio y la familia. En México se le llama unión libre a que 2 personas se rejunten, una cuestión muy vulnerable, muy suidiza y que afecta a los niños. La promoción de querer llamar matrimonio a la relación homosexual y que se ubique a la familia como una estructura arcaica, de opresión autoritaria contra la mujer y contra los hijos. Es decir, la familia como una institución no natural y que debe superarse. Por otro lado está la agenda de la tergiversación de la sociedad civil, en donde se ubica que los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, escuela, sean agentes de una transformación social, como muy emblemáticamente lo representase el proyecto Zapatero, que por cierto en América Latina es reproducido por otros gobiernos y en donde las mujeres y los jóvenes, como lo planteaba también Gramsci y Marcuse, son los principales sujetos de ese troquelamiento de la sociedad, una sociedad que resulta ser sumamente egoísta, adversa al compromiso solidario y muy aversa también a lo que es la vida humana. Y por otro lado está la agenda de la desvirtuación de la finalidad de los estados y las instancias internacionales. Y entonces vemos cómo se van desvirtuando estas instancias a favor de una democracia relativista, en donde se busca ser garantes de unos inventados o llamados nuevos derechos que están contrarios al ser humano, a su dignidad, al matrimonio y a la familia, que generan antipolíticas de control poblacional, de género y que terminan atentando al bien común. ¿Qué nos dice la realidad empírica a todo esto? Pues miren, en México la red que coordinó, la RAEP, impulsó la publicación en la Cámara de Diputados del estudio del doctor Fernando Pliego, el cual analiza 351 investigaciones duras, certificadas, bien fundamentadas, que contienen 3.318 registros de datos de 13 países, 4 europeos, España, Gran Bretaña, Holanda y Noruega, 3 norteamericanos, Canadá, Estados Unidos y México, 3 de Latinoamérica, Chile, Perú y Colombia, otros también de Australia y de Japón. Aquí, de manera contundente,
con un realismo sociodemográfico, se ubica que distintas estructuras familiares contribuyen de manera diferente a la defensa y promoción y el bienestar de los adultos y los niños en diversos arreglos familiares, como llaman los sociólogos. Y, oh sorpresa, de manera contundente, incontrovertible, se descubre como conclusión de todos estos estudios que las familias que están integradas por hombre que se casa con mujer y que atienden a sus hijos biológicos son el mejor arreglo y que aporta el mayor bienestar a sus miembros. Ustedes quiten alguno de estos elementos y de manera empírica, no estoy acudiendo a datos revelados, no estoy acudiendo a ninguna otra cosa que no sea la realidad empírica de todos estos países. Ustedes quitan uno de estos elementos y sufre el bienestar de los adultos y los hijos en cualquier rubro, físico, psicológico, educativo. Por lo tanto, este arreglo familiar, mamá, papá, hijos, disminuye de manera importante el riesgo de problemas sociales y los gobiernos y sociedades democráticos deberían reconocer que el desarrollo de matrimonios estables y cooperativos entre hombre y mujer y que los niños vivan con sus dos padres biológicos es un factor fundamental, imprescindible en la promoción del desarrollo social y económico en las sociedades democráticas. Bueno, ante este desafío y con estos datos empíricos, ¿qué propuesta cultural podemos tener? Pues una que parta de una cosmovisión del encuentro y la solidaridad, con un talante trascendente de apertura y encuentro con lo otro, la naturaleza, para tener una sana relación con el medio ambiente, con los otros, es decir, con la sociedad, con una sana concepción de prójimo, del otro como yo, que comparte mi dignidad, con una apertura y un encuentro con el otro con mayúscula, es decir, con Dios, y ahí tener una sana concepción del encuentro religioso con Dios y por lo tanto de la aportación positiva que hacen las iglesias a la sociedad. Esto nos permite tener una sinergia de todos los valores en Dios con un concepto de ser humano integral que nos lleva a la plenitud integral, humana, trascendente, en un marco de vivir una libertad expansiva del horizonte humano, que te permite la búsqueda del bien, de la belleza y de la verdad, en donde en el origen, en el desarrollo y en la plenitud encontramos el amor humano. Y esto es un humanismo integral, trascendente y solidario que nos permite generar una cultura de la vida que también debe llevarnos a todos los católicos a actuar en la esfera pública con una agenda que igual tiene 4 rubros: a favor de la persona y su naturaleza, a favor del matrimonio y la familia, con un trabajo específico con la sociedad y organismos intermedios y con un trabajo lo más articulado posible entre estados e instancias internacionales, en donde se reconozca la vida humana como algo sagrado e inviolable, donde redescubramos el valor de la naturaleza humana libre, racional, afectiva, sexuada, racional y complementaria entre hombre y mujer, con derechos inalienables por el hecho de ser persona, desde la concepción hasta la muerte natural, en donde ubiquemos que el matrimonio y la familia son correspondientes a la naturaleza humana, una naturaleza de encuentro, y en donde se ubique que la familia y el matrimonio son ese ámbito natural de complementariedad hombre-mujer en donde se acoge la vida, se crea unidad y fecundidad, comunión y comunidad, en donde se traen niños al mundo y se puede ejercer el derecho y el deber
de orientarlos hacia el cielo, en donde las características de totalidad, unidad, indisolubilidad, fecundidad puedan hacer de las familias la escuela de humanidad y de construcción de sociedad. A nivel de sociedad y organismos intermedios, tenemos que pensar en la vertebración de lo social, en que hay un binomio fundamental entre la familia y la sociedad y que no es algo nada más que se diga hacia el aire, está fundamentado empíricamente. Hay que tener una acción social organizada para defender y promover tanto la vida como la familia, y hay que luchar a favor de darle todos los elementos a las familias para que funcionen, para que cumplan con sus deberes de socialización, equidad generacional, transmisión de cultura y canalización social, y una agenda internacional que vuelva a ubicar la finalidad del bien común, que se tengan políticas con perspectiva de familia, que se garanticen los derechos y los deberes naturales de la persona y la familia, en donde haya apoyos auténticamente subsidiarios para promover la funcionalidad familiar y que se reubique que el derecho nacional e internacional tienen que reconocer la justa dimensión de la dignidad tanto de la persona como de la familia. Hay experiencias que van en este sentido que son muy recientes. En España yo veo con muy buenos ojos y me sorprende de muy buena manera lo que han logrado hacer en términos de movilización. Son impresionantes las imágenes que he podido ver y que me llegan por diversos medios de comunicación al respecto. También lo que es la iniciativa de One of Us, donde me la dio a conocer don Jaime Mayor Oreja, y que yo he visto cómo juntó una cantidad impresionante de firmas a lo largo y ancho de Europa. También me impresiona mucho lo que es la Manif pour tous que acabamos de escuchar. En Estados Unidos es de sorprenderse, todo lo que está en azul es lo que han logrado en Estados Unidos promover que se reconozca la unión hombre-mujer como matrimonio y que se rechace la cuestión de que se le llame a la relación homosexual como matrimonio. En México hemos logrado, después de que se metió o introdujo el aborto en el Distrito Federal, dimos una batalla para que en 18 estados de la República Mexicana se blindara la vida constitucionalmente hablando desde su concepción. Creamos la red parlamentaria que hemos mencionado y la cuestión de una red de organizaciones a favor de la familia, que tenemos ya más de 900 en toda la República, y la creación de varios think tanks. Tenemos una mesa en donde ubicamos riesgos y oportunidades, en donde está sentada la Iglesia, las organizaciones de la sociedad civil, expertos y políticos. Hemos creado frentes de jóvenes que combaten, digamos, en el área virtual de redes sociales, como es Guerreros por la Vida, y algunas acciones internacionales. También ubico que hay un reto transatlántico, en donde ha habido un esfuerzo común, en donde Ángel también ha participado, y con don Jaime Mayor hemos logrado hacer varios diálogos transatlánticos con políticos y parlamentarios de Europa y América Latina, en Estrasburgo, en Bruselas, en Madrid, en Lima, en México, y ahora lo que se está tratando de hacer es lograr que esto lleve a una red política internacional. Estamos planteando esto para el 5 de diciembre en Nueva York como side event, y si esta es la página de la reunión, en donde justo el 5 de diciembre estamos planteándolo, en donde tendremos la participación, los que nos ayudaron a apartar esto, porque se hace dentro de Naciones Unidas, es el ministro Zoltán Balogh de Hungría,
donde va a participar uno de los principales congresistas norteamericanos, que es John Fontenberry, y donde tendremos también la participación de Óscar Iván Zuluaga, que acaba de ser candidato presidencial en Colombia, ganó la primera ronda, lamentablemente perdió la segunda, y Hélène Álvarez, que es profesor de la George Mason University, y tenemos todo un programa para crear precisamente la Political Network for Values con parlamentarios de Europa, de América, pero toda América, es decir, América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, y de África. Es importante que podamos también nosotros ver qué podemos aprender de estas experiencias. Y ahí lo que yo he logrado ubicar como modelo conceptual, pero que está siendo practicado con éxito, es generar sinergias. Si no logramos ser solidarios entre nosotros mismos y nos pateamos y nos golpeamos entre nosotros mismos, como en México se solía hacer, y no logramos meter liderazgos sinérgicos, sino competencia absurda entre nosotros, pues no avanzamos nada. Hay que aprender de los otros. Los otros se podrán molestar, decir, pero a la hora de la acción se juntan, se suman y le echan para adelante. Luego a veces nosotros no hacemos eso. Entonces, ¿qué hemos logrado? Hacer sinergias. ¿Por qué? Porque aquí se trata de sumar capital, capital intelectual, capital social y capital político, para entonces hacer acciones de agenda pública que sean sinérgicas con redes de pensamiento, redes de organizaciones de la sociedad, redes de políticos, porque se necesita tanto generar propuestas de argumentación seria como conciencia y activación y articulación de la sociedad civil y incidir en la toma de decisiones, tanto legislativas y de políticas públicas, con políticos. No se pueden lograr cosas si esto lo hacemos como dos mundos aparte. Por un lado los políticos, por otro lado sociedad civil. Tenemos que hacer estos canales de comunicación, estas instancias que nos sirvan para poder hacer sinergia. Y lo tenemos que hacer en una clave de revolución 2.0, es decir, ubicando la cuestión local, es decir, lo local impacta lo global impacta lo local y también de conectar la realidad con lo virtual, el mundo offline y el mundo online. Por eso, en el quehacer, tenemos que formar liderazgos asociativos capaces de hacer sinergias locales, es decir, retomar autoridad, tener narrativa de encuentro y solidaridad, es decir, tener discurso, y propuestas sustentables por su razonabilidad, legitimidad y oportunidad, es decir, tener proyecto. Tenemos que ser capaces de conquistar convenciendo, activando y conectando ciudadanía. Tenemos que redireccionar la indignación que actualmente está tomada por grupos antisistémicos y que están potenciados por redes sociales. Por eso, con liderazgo sinérgico, discurso atractivo y propuesta que defienda la vida, la familia y las libertades fundamentales, tenemos que ganar la sociedad civil, ganar la opinión pública y lograr incidir realmente en la configuración de política pública y de legislación en las instancias públicas, para lograr que la conciencia se haga trabajo organizado y eficiente, modesto pero real, a favor del bien común. Y para terminar, me gustaría citar a el Papa Francisco, que nos recuerda que educar en la solidaridad significa entonces educarnos en la humanidad, apoyar y proteger la familia para que eduque la solidaridad y el respeto es un paso decisivo para caminar hacia una sociedad más equitativa y humana. Y otra que me encantó, tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia y tener ambas se llama bendición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Rodrigo por su intervención. Y ahora es el turno para ustedes, es decir, que se abre un coloquio
Creo que sí, hay ya varias palabras pedidas. Tenemos la posibilidad de trasladar los micros. Comenzamos por esta persona aquí en la primera fila, por favor. Muchas gracias. Tengo varias preguntas, pero solo haré una, muy concreta. A doña Lourdes, usted es presidenta de la Comisión de Discapacidad. España ratificó hace unos años la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tiene una ley de interrupción del embarazo que choca totalmente con esas dos. Hay una incongruencia y el Congreso no dice nada, o si dice, ¿qué nos puede usted decir? No solamente es una incongruencia con esa convención, que además ha sido ratificada por el Estado español, donde se considera que la ley actual es discriminatoria con las personas con discapacidad, porque no solamente existe diferencia para que se pueda abortar en más semanas, sino que incluso puede llegar hasta los 9 meses. O sea, son verdaderos infanticidios los que están amparados por esa ley. No solamente es el tema de la discapacidad, sino la ley en sí misma es perversa, es una ley que... La ley en sí misma evidentemente choca contra cualquier principio de humanidad, contra lo que siempre en nuestro país y en nuestra cultura hemos defendido, contra el derecho a la vida, contra el derecho fundamental de la vida y, bueno, pues nuestro partido debe modificar esa ley perversa porque, vamos a ver, una democracia es tal democracia si se atiene a la verdad y en el liberalismo político evidentemente siempre hay límites. Los autores que defienden el liberalismo político, los límites fundamentales son los derechos fundamentales del hombre. Y si nosotros no defendemos el primer derecho fundamental del hombre como es la vida, evidentemente que nos legitima para realizar cualquier otro tipo de política. Yo ya le digo que no solamente estoy de acuerdo con usted, que debería modificarse por la discriminación que existe con las personas con discapacidad, sino porque atenta absolutamente contra el derecho fundamental del hombre, que es la vida, y evidentemente un político y un parlamentario no puede legitimar una ley como esa. Vamos a ver, la postura correcta de un Estado sería modificar esa ley. Esa sería la postura correcta de un Estado y de un gobierno apoyado por un grupo parlamentario que ha ido a unas elecciones generales, donde ha obtenido 11 millones de votos defendiendo lo que es el humanismo cristiano y la defensa de la vida en su programa. Sí, arriba aquella persona... Usted primero, sí. No, cualquiera de los dos, luego le doy la palabra a usted. En primer lugar, permítame que enlace con la pregunta o con la respuesta a la anterior. Precisamente la ley o la no ley, retirada de esta ley sobre el aborto, a mí me ha parecido que me faltó alguna cosa, que es que parlamentarios, porque aquí hay varios del Partido Popular, que dijeron adiós, señor Rajoy. Yo no he entendido cómo algunos continúan, en todo caso que me expliquen por qué continúan en el partido y en los cargos, porque sí que ha habido otros incumplimientos, pero se puede entender que son las circunstancias. Pero este es puntual, concreto, definitivo. Sin embargo, han seguido con los cargos. Me gustaría si parlamentarios del Partido Popular lo pueden aclarar. Otro aspecto, ya al profesor mexicano, muy interesante lo que usted nos ha dicho, y esta network que se va a crear, esta red que se va a crear en Nueva York el día 5, si no recuerdo mal que ha dicho. A mí me gustaría un aspecto de los ámbitos estructurales, organizativos a nivel internacional. Es cómo financiar. Es decir, uno de los problemas de las organizaciones sociales que tenemos es que, entre otras cosas, es que no tenemos un euro o un dólar. Sin embargo, los ámbitos, llamémosle
entre comillas, aunque no sea exactamente anticristianos, parece que unos cuantos están súper bien financiados. Pensando en lo que ustedes van a hacer, ¿cómo piensan que además de esta conexión, unidad, alguien me refiero, poderes económicos, les ayuden para tirar adelante esto? A ver, la primera pregunta que hace, me parece que no sé en el contexto de esta asamblea, pero le voy a contestar yo para no comprometer, porque también soy parlamentario, ¿no? A mí me parece que existe una legitimidad por parte de los parlamentarios para actuar en función de una responsabilidad que es personal en relación a un tema tan grave como el que estamos hablando. Las dos concepciones a mí me sirven. La concepción del que se quiera marchar de la política a su casa, con lo cual deja de influir en cualquier tipo de posibilidad. La posibilidad de quien se quiera marchar para crear otra formación política o colaborar con otros partidos que pudieran trabajar. Y la legitimidad de aquellos que deciden o que decidirán en su día de seguir trabajando desde dentro de unas filas que en estos momentos ha abandonado el tema de la defensa de la vida, pero que sigue estando en sus estatutos y que sigue estando en el ADN de su propio partido político. Entonces, yo creo que este es un debate que se nos escapa del ámbito de lo que hoy nos ocupa en esta sala, pero yo sí que quiero reflejar esta posición, no personal, sino en defensa, porque estamos, lógicamente, pues, mucha gente dentro del Partido Popular con responsabilidades importantes, muy preocupados por la toma de decisión que tomó el presidente del Gobierno, pero yo quiero romper una lanza a favor de los compañeros que tomen en las próximas semanas, en los próximos meses, decisiones en un sentido o en otro. Y en cualquier cuestión, a mí me parece que los temas deben ser suficientemente madurados y suficientemente bien enfocados porque la causa que hay detrás de este asunto pues es muy importante. Y doy la palabra a Rodrigo Iván para que conteste a la pregunta sobre el tema de Nueva York. Sí, para lo de Nueva York en concreto, en lo que he mencionado de liderazgo sinérgico, el objetivo es hacer sinergia con varias organizaciones que se movilizan, que actúan, que hacen cosas. En la medida en que cada una de estas entidades hacen por la vida y la familia, adquieren un prestigio. A partir de este prestigio, llaman la atención de las personas que comulguen y compartan esos valores. Y a partir de esto puede hacerse algo que es clave, que se llama fundraising. El fundraising lo podemos hacer, por ejemplo, en México, tanto la RAEP, la Red de Acción Ética Política, como Red Familia. El fundraising, en México, ¿qué hacemos? Es que como tenemos prestigio y trabajamos estos temas, hay empresarios que dicen, bueno, estos van con los temas que yo quiero, les pongo dinero. Claro, hay que ir y hay que fundamentarles. Estamos haciendo esto por estas razones, con estos objetivos. Y se les invita también para que vayan. Acá podemos ver algo, por ejemplo, la National Organization for Marriage de Estados Unidos. Ellos hacen cosas, ganan elecciones en los estados en donde se pone a votación si se acepta o no el matrimonio de personas del mismo sexo, ganan votaciones y por lo tanto también tienen apoyo de las personas que dicen nosotros vamos por el matrimonio hombre-mujer y hacen fundraising. Ellos también están aportando a este evento. En el caso de España es Citizen Go. Citizen Go tiene un prestigio en México, nos ha servido como no tienen idea. Acabamos de dar una batalla muy fuerte en el Congreso mexicano porque el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por influencia de la ONU, quiso imponer en México la expresión de los derechos sexuales para niños y niñas, en donde la izquierda, pues de mil amores, dijo, nosotros le ayudamos. Y quisieron meter unas barbaridades en la ley con una iniciativa preferente del presidente de la República, y gracias a esta plataforma, pues que es una plataforma que te ayuda a conjuntar firmas electrónicas y hacer llegar estos correos. Más de 74,000 correos inundaron a senadores, diputados clave, presidente de la República y personas allá. Es decir, se genera un prestigio a partir de la acción que se hace. En el caso de España, esta plataforma, que también trabaja en Estados Unidos, también está aportando. ¿Por qué? Porque ellos también hacen fundraising. Ellos consiguen dinero
por las personas que dicen, bueno, pues estos hacen, hay que apoyarlos. Alliance Defending Freedom. Esta organización norteamericana ya es auténticamente global. ¿A qué se dedican? Son expertos en la defensa jurídica a favor de la vida, el matrimonio, la familia. Estos tienen un capítulo europeo, tienen un capítulo estadounidense. En México están asociados con nosotros, es decir, con la RAEP, con Red Familia, y trabajan. Estos también hacen un fundraising espectacular. ¿Por qué? Porque adquieren prestigio. ¿Por qué? Porque hacen cosas. Entonces la fórmula es, y aquí podría irme a otros, World Congress of Families, CFAM, etc. El chiste es ponerse las pilas, hacer cosas valiosas, generar prestigio. Esto va de la mano con la gente que te apoya, cree en ti, y es el fundraising. Gracias. Un segundo que contesta también Lourdes. Bueno, por la importancia del tema que han puesto también sobre la mesa, no quería dejar de contestar, aunque evidentemente no es el motivo de la mesa de hoy, pero yo le quería contestar a la persona que tan amablemente nos ha preguntado que por qué no hacemos unas determinadas actuaciones con referencia a la retirada de la ley del aborto. En concreto, yo respeto absolutamente todo lo que hagan nuestros compañeros. Nosotros hemos denunciado el no cumplimiento de nuestro programa, el no cumplimiento de los principios y valores esenciales de nuestro partido, la no posibilidad de desarmarse ideológicamente a mitad de la jugada, después de unas elecciones donde hemos tenido 11 millones de votos, y evidentemente, y yo particularmente le contesto a nivel personal, que todavía hay tiempo de poder intentar convencer al Gobierno de que realice aquello a lo que se ha comprometido, no solamente por el compromiso que ha adquirido ante unos votantes, por la traición que supondría el no realizarlo, sino también porque es un tema capital, fundamental, y es una línea roja que no se puede traspasar. Yo creo incluso, y voy a ir más allá, creo que este incumplimiento podría incluso deslegitimar el apoyo del grupo parlamentario a un Gobierno que, por las razones que antes he dicho, razones de carácter jurídico, político y social, tendría el no acometer la reforma de la ley del aborto. La persona que está al lado tiene la palabra ahora. José Herrera me llamo. La verdad es que me han encendido de entusiasmo. Y como me han encendido de entusiasmo, la felicito por el número de hijos que tiene. Yo no sé cómo pueden conciliar la actividad laboral con las responsabilidades de madre. Debe de ser muy difícil. Muchas gracias. He sido capellán castrense, he estado con los jóvenes. Por desgracia seguían llegando analfabetos hasta que llegaron, hasta que se puso esa tontería de mili profesional que no vale un pimiento. Pero bueno, siguen llegando, pero son de las familias desestructuradas. Ya no llegan analfabetos que han estado guardando cabras en la sierra, sino de la periferia de las ciudades. Me preocupa mucho y le agradezco su iluminación amplia y más internacional. Y ya que estamos hablando de lo internacional, muchas gracias por esa bocanada de aire fresco sobre los organismos internacionales, que en ellos hay personas de buena voluntad. No lo he dudado nunca, pero en los organismos internacionales está incrustada, inserta como una carie, los lobbies del feminismo beligerante radical, amazónico, que no van a acabar con Hércules de Yanira casándose. Está la ingeniería social, que desde luego no va a favorecer ningún empresario que una mujer no sea totalmente disponible para trabajar, porque le va a abaratar la mano de obra, y ya está. Bueno, como no ha hecho ninguna pregunta concreta, yo le voy a ampliar en lo que usted ha dicho, ¿no? Tiene toda la razón del mundo. Yo quería dar una visión positiva, porque creo que hay una visión positiva, y
porque creo que hay que dar una visión positiva, ¿no? Porque si nosotros empezamos a dar una visión negativa de la vida, más vale que nos vayamos a casa, ¿no? Pero también voy a decir una cuestión, es decir, eso que está ocurriendo en algunos organismos internacionales, por no decir prácticamente en todos, es fruto del trabajo organizado de estos grupos, que están en las antípodas de lo que podamos pensar la mayoría de los que estamos hoy aquí en esta sala, y después de muchos años. Es decir, que me refiero a lo que decía el profesor Rodrigo Iván Cortés, es decir, aquí lo que hace falta es trabajar, organizarse, apoyar económicamente, suscitar liderazgos y dar la batalla. Y dar la batalla no solamente aquí, sino dar la batalla en el ámbito internacional, ¿no? Que es donde hoy, para bien o para mal, se ganan muchas de estas batallas. Tiene la palabra usted, sí. Muchas gracias. Una reflexión y una pregunta al señor Rodrigo, ¿no? Me ha encantado, le felicito, ¿no? Y al mismo tiempo también una objeción. Una de las ideas más interesantes que me ha parecido es la propuesta de sinergias, ¿no? De ser capaz de confluir fuerzas comunes, ¿no? Para mí es un ideal que desde juventud he llevado. Eso me hizo llevar en la diócesis de Toledo, donde trabajo durante muchos años, el objetivo de lograr la comunión entre los movimientos. Y luego recientemente pues, me signifiqué luchando contra la educación para la ciudadanía. En nuestra diócesis fue no sé si conocen, una asignatura del gobierno Zapatero que intentaba construir la conciencia moral de los alumnos. Yo soy profesor de secundaria y me jugué el puesto de trabajo diciendo públicamente que me negaba a dar esa materia, ¿no? En mi diócesis el obispo se implicó y mi provincia fue la que más número de objeciones de conciencia conseguimos. Eso fue posible gracias a la unión de fuerzas. Y es, yo creo, que una de las intuiciones más afortunadas que le agradezco y me parece valioso. Sin embargo, aquí viene el pero. No toda asociación busca la comunión de la misma manera. Y ahí hay una cuestión muy delicada y además usted, por ser mexicano, lo conocerá. Asociaciones que actúan de forma secreta, pues creo que no han colaborado a la comunión entre los movimientos. Y en el caso de la Iglesia española, pues recientemente ha salido, ¿no? Ha puesto usted algún ejemplo, Citizen Go, y creo que es un ejemplo. No me quiero meter en dar detalles, pero creo que no es legítimo lograr la comunión a costa de un grupo secreto. Ya sabe usted que estoy hablando del Yunque, en España, Organización del Bien Común. Me parece que eso es destructivo para el asociacionismo cristiano. Y ahora mismo es una cosa que ha salido públicamente, bueno, pues, y que es una cosa conocida. Y yo creo que lo más importante es lograr esa comunión de fuerzas, pero desde la transparencia. De tal manera que evitemos, yo no digo que en México, cuando en el año 50 surgió, tuviera sentido. Creo que han estado los grupos cristianos, todos ellos eran clandestinos hasta hace pocos años. A lo mejor usted me lo puede confirmar, ¿no? Y entonces quizás ahí se entiende. Pero hoy en día, ni siquiera en México creo que sea ya legítimo, y en España, que me perdonen, incluso los miembros que están aquí en esta sala de la Organización del Bien Común, que me perdonen, creo que está fuera de lugar que todavía se esté intentando actuar de esa manera, porque eso actúa con deslealtad hacia los demás movimientos e iniciativas cristianas. Si en España no resolvemos este problema, no será posible la confianza entre las iniciativas, y no menciono el nombre de algún grupo político donde se están infiltrando ahora. No creo que vayan a prosperar esas iniciativas, y porque hay muchísima gente desmotivada. Así ocurrió en la lucha de educación para la ciudadanía. Gracias. Y perdone la pregunta incómoda. No, con mucho gusto. En México ha habido, digamos, varias olas, ¿no? En estas olas, cuando yo metí, por ejemplo, a la política, en el año 1990, me acuerdo muy bien porque yo a la par entré a la Universidad Panamericana a filosofía con este hombrón Carlos Llano Cifuentes, y a la política como dirigente juvenil del PAN. Entonces, pues a los dos. Y me acuerdo que al principio se usaba la cuestión de decir el Opus Dei es algo secreto, es algo maligno, es algo que carcome a toda la sociedad y se está comiendo a mordidas a el cristianismo, ¿no? Entonces, pues para mí era algo un poco raro, porque
pues yo estaba en la Universidad Panamericana. La Universidad Panamericana es como la hermanita de Navarra, es del Opus Dei, y entonces cuando me decían esto, pues yo era de, caray, pues yo lo que veo es otra cosa, ¿no? Bueno, ya poco tiempo después me di cuenta que, bueno, ese era como uno. Después el otro es, cuando había un político que era católico y que daba la cara como católico, como en el entonces el presidente del PAN, pues que era otro hombrón, Luis Felipe Bravo Mena, al cual pues, era profesor también de la Universidad Panamericana, a él, además de decirle que era del Opus Dei, y por lo tanto algo muy malo, decían, este es del yunque, ¿no? Entonces era utilizado también esta cuestión del yunque como decir, descalificar, y eso se comen niños en la mañana y se cenan viejitas en la noche, ¿no? Bueno, pues ya, yo hice una maestría en los Anáhuac. Los Anáhuac pues es de los legionarios de Cristo, ¿no? Entonces pues, todos sabemos pues la desgracia que pasa a estos, que pues, el fundador de este movimiento pues tenía una doble vida y se portaba mal. A partir del mal ejemplo de este pues, dirigente, fundador de ese movimiento, pues entonces el siguiente epíteto era, es legionario. Entonces, un legionario en donde esté, sea laico, sea sacerdote, sea lo que sea, no solo se come niños, peor, ¿no? Es pederasta. Entonces, todos son pederastas. Entonces, en México, yo lo que he aprendido, pues es que antes de descalificar a otro cristiano que trabaja, yo lo primero que hago es ver qué es lo que hace. Porque por sus frutos los conoceréis. Porque, pues es un poco complicado, ¿no? Si se dice que el Opus Dei es secreto, si dice que el yunque es secreto, y nada, en México es, no sé aquí cómo sea, pero yo hablo de la parte de México. Pues es como, bueno, si es secreto, pues es una bronca, porque si el vato es de eso, suponiendo que el Opus Dei es algo secreto, pues no te lo va a decir porque es secreto. Si no es secreto, pues aunque diga que no, pues ya le cayó porque pues se dice que... Entonces yo sí prefiero siempre como criterio es qué es lo que hacen. Lo que yo aprendí del Opus Dei en la Universidad Panamericana y en la Universidad de Navarra, pues fue muy positivo. Entonces yo los evalúo, yo hago cosas a partir de lo que hacen, no de lo que se supone o en medios, porque en México, créanme, los medios son terribles. Cualquier católico que aspire a ser congruente en la vida pública es tachado de alguna de estas tres cosas. Y algunos somos tachados de los tres, ¿no? Este es del Opus, este es Yunque y este es legionario. Entonces, en el caso de los legionarios, pues bueno, pues yo espero y supongo que no todos sean como el señor Maciel, ¿no? Y miren que me he topado a muchos que hasta admiro y digo, estos trabajan bien. Entonces, más que irme yo a unas cuestiones de que si hacen, dicen o los otros le atribuyen, a lo que yo me voy es los hechos, las obras. Y en esos hechos y en esas obras yo he aprendido a reconocer a los que tengo enfrente. Entonces, ahí lo que yo recomiendo es, antes que anteponer una cuestión que venga en medios o que se suponga o que se diga, pues veamos los frutos de esos árboles. Gracias. Va pasando el tiempo, nos quedan tres palabras que han solicitado esta persona aquí en la tercera fila, aquel señor y aquellos jóvenes que han pedido. ¿Usted había pedido la palabra antes? Bueno, pues después de este señor va usted. Cuarto. Pero una cuestión, por favor. Vamos a ceñirnos ya a preguntas porque tienen que hablar los señores de las comunicaciones. Entonces, a la pregunta directamente hacia la persona que se quiera referir. Gracias. Bueno, perdón. Mi pregunta va dirigida a los tres, en realidad, porque en los tres casos, pero vamos, fundamentalmente
los dos ponentes de la izquierda, han hablado de la necesidad de hacer redes, ¿no?, entre los cristianos en la esfera internacional y en particular usted al principio pues mencionó que hay una resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para que se introduzca una perspectiva de familia en todas las resoluciones. Y eso yo creo que a nadie se le escapa, que se queda en puras retóricas y detrás no hay una sociedad civil que se ocupa de hacer el monitoreo de que todos los documentos, las leyes que vayan saliendo realmente introduzcan esta perspectiva, ¿no? Si no, los gobiernos o los funcionarios de turno pues pasarán de introducirla, como en cambio no ha pasado con la perspectiva de género, que ha tenido detrás pues un montón de lobbies y de organizaciones que se han asegurado de que no haya ni un solo papel en el que eso no esté. Entonces, mi pregunta más bien va en el sentido de que pienso que la Iglesia Católica, a través sobre todo de las familias religiosas, ¿no?, y de las congregaciones, pero vamos, en general ya tenemos unas redes muy, muy amplias, y si uno va al Consejo de Derechos Humanos a Ginebra, pues se encuentra cantidades de monjas por los pasillos que supongo que están representando a sus debidas organizaciones o ONGs o congregaciones, y después me imagino que además habrá otros tantos que no llevando hábito, pues no se los puede reconocer directamente, pero que sin duda pues estén ahí. Y mi pregunta es, ahora que se habla tanto de la obra de los laicos, no sé ustedes como laicos y católicos, ¿cómo ven, digamos, esa presencia de la Iglesia que, en mi opinión, me da la sensación muchas veces que brilla por su ausencia? Y si no piensan que deberían también un poco darles caña y darnos caña, vamos, a los que estamos en la Iglesia institucional, por así decirlo, para que pongamos en movimiento todos los recursos que ya tenemos y que muchas veces me da la sensación que hay que crear otra vez desde cero, porque muchas veces no estamos haciendo nada o no estamos en lo que realmente tendría que ser, que en este caso concreto la familia parece que es el fundamento cristiano de nuestra civilización, ¿no? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Te respondo rápidamente de lo que es mi percepción. En la organización que yo presido, de Acción Mundial de Parlamentarios Sobrevivientes por la Vida, no solamente hay católicos o cristianos, como pueden ser protestantes, tenemos musulmanes, tenemos incluso espiritistas del partido Lula da Silva, ¿no?, de Brasil, ¿no? Es decir, el denominador común de nuestra organización es gente que estén defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural y el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es decir, los problemas que tiene la Iglesia desde el punto de vista de su entramado de cientos, por no decir miles, de asociaciones a lo largo y ancho del mundo, es un problema que tendrá que solucionar la Iglesia. Pero a veces te das cuenta que quizás se solucionará con introducir criterios de profesionalidad a la hora de abarcar algunos aspectos determinados, ¿no? Es decir, hay alguna serie de mensajes que yo entiendo, con todos los respetos, que se han quedado a lo mejor anticuados, ¿no? Es decir, que la propia modernidad no quiere decir cambiar el fondo del mensaje, pero sí cambiar a lo mejor las formas y sobre todo las formas de trabajar. Tiene la palabra. Muy pregunta. Parcialmente me han respondido ya en alguna pregunta, pero quiero ser muy puntual. La brillantísima actuación de ayer del profesor Ruiz Gallardón nos dio como una apertura de esperanza de que otro hombre digno se ha retirado. Jaime Mayor Oreja se retiró. ¿Quién defiende hoy en el Parlamento la cultura de la vida y la familia? Los católicos nos sentimos huérfanos de líderes políticos y tenemos la conciencia de no acudir a las urnas si estas banderas no se levantan. No sé si usted me comprende, pero estamos aquí, han buscado un electorado, pero han perdido otro. Han perdido centenares de miles de católicos, de padres de familias numerosas, que no nos sentimos representados por los actuales parlamentarios. Y segunda, y es donde doy la pregunta, ¿cómo es posible que haya caído Ruiz Gallardón y no haya habido ni un leve movimiento de apoyo parlamentario de democristianos defendiendo las mismas tesis que él defendía? Ha caído, se ha marchado y nadie le ha defendido. El primer aplauso lo recibió ayer aquí. Esta es una pregunta que va en la línea de la que hacía anteriormente aquel caballero, ¿no? Otra vez tomo yo la palabra, es decir, para darle respuesta de lo que yo pienso. Yo creo que sí que hay una respuesta interna. Lo que ocurre es que aquí hay una cuestión, es decir, que claro, el que pega el portazo, con todos los respetos al señor Gallardón, al que le tengo admiración y cariño personal, ¿no?
Es decir, si la respuesta es dar un portazo para posteriormente abrir una posibilidad de crear algo en esa dirección, me parece muy bien, ¿no? Pero si la respuesta es dar un portazo, yo perfectamente hoy aquí seguro que si anuncio o lanzo un mensaje como el que dio ayer el ministro, es posible que mañana sea titular en algún periódico, ¿no? Pasado mañana habrá pasado, ¿no? Yo creo que hay un movimiento importante, que no son los parlamentarios lo importante, es que ustedes muchas veces, yo creo que es uno de los problemas de nuestra sociedad, que miramos hacia arriba, hay que mirar hacia nuestro lado, ¿no? ¿Qué hace la propia sociedad civil? La sociedad civil se está organizando, la sociedad civil ha convocado una manifestación, la sociedad civil ha hecho planteamientos a través de las distintas organizaciones, ¿no? Los parlamentarios que seguimos confiando en este ámbito de trabajo, pues estamos en un dilema muy importante, lógicamente, estamos en un dilema. Yo le voy a hacer una confesión. Yo llevo desde el año 91 en política. Yo entré en las Cortes de Aragón en el año 91 y después he estado 16 años en el Congreso de Diputados y ahora llevo 3 años en el Senado. Toda mi vida política no lo he pasado nunca tan mal como estas semanas después del anuncio que hizo el presidente del Gobierno. A partir de ahí, uno pues, coge fuerzas de donde las cogemos casi todos los que estamos aquí y miramos hacia adelante, ¿no? ¿Cuál será la decisión que tomemos? Estamos trabajando. Porque nosotros no tenemos una agenda pública como para ir a los medios de comunicación todos los días, ¿no? Y esperamos conseguir alguna cuestión en relación a este tema, ¿no? Que no lo conseguimos, pues oiga, con la dignidad, con la mayor dignidad que podamos, pues nos iremos a nuestra casa, ¿no? Perdona, es que yo también quiero contestar. Vamos a ver. El señor Gallardón significa ahora mismo un referente, una persona que se ha ido para defender lo que para él lo más válido, que es la defensa de la vida. Por lo tanto, yo me quito el sombrero ante el señor Gallardón, porque al final es un referente en la defensa de la vida. Ahora bien, yo no me resigno a que mi partido, en el que he estado 25 años, en el que he trabajado a lo largo de 25 años, en el que lo que más me importa de la defensa de las políticas de mi partido es evidentemente la defensa de la vida y bueno, lo que es importante, la defensa de los derechos fundamentales, yo no me resigno a que se desarme ideológicamente. Se podrá desarmar ideológicamente en un congreso extraordinario, pero no a mitad de la jugada y con 11 millones de votos. Por lo tanto, yo personalmente y muchos de los que estamos, algunos aquí, no me resigno a que el presidente del Gobierno haga decaer la defensa de la vida, porque para mí es una línea roja que no se puede traspasar. La defensa de la vida no se puede pactar, no puede ser fruto del consenso. Y aún así, si llegamos a un consenso, el consenso es suficiente, el de los 11 millones de votos que hemos tenido. Es decir, yo no me resigno a que mi partido se modifique el tema de la defensa de la vida por un gobierno que no está cumpliendo el programa electoral y que no está actuando conforme a los principios y valores en los que siempre se ha sustentado el Partido Popular. Si esto al final de la legislatura no se produce, cada uno hará lo que en conciencia e incoherencia política estime conveniente. Ahora bien, yo lo he denunciado públicamente y lo seguiré denunciando en tanto en cuanto nuestro Gobierno no haga lo que tiene que hacer en el tema de un derecho fundamental como es la vida. Y también le digo más, si ustedes están huérfanos, a los diputados que defendemos esto, imagínense en la situación en la que nos han puesto. Tenemos que ser puntualísimos, nos quedan 18 minutos, hay 4 ponencias que van a tener 3 minutos cada uno de ellos. Les pido a las 2 peticiones de palabra que quedan que sean lo más rápidos posible en su planteamiento. Gracias. Buenas tardes, profesor Galiacho de la Universidad Pública Rey Juan Carlos de Madrid, profesor titular de Derecho Civil. Mi pregunta va al compañero, al catedrático mexicano, pero en 30 segundos hago la exposición. Estamos hablando mucho del aborto durante estos días, pero hay otros problemas que tiene el mundo de la familia, el mundo del derecho a la familia. Por ejemplo, en concreto, el asunto de cómo se está saltando la ley española del 2006 de técnicas de reproducción asistida, donde se prohíben los vientres de alquiler, lo que llaman ustedes en México las rentas de útero. Y lo que se está haciendo es parejas del mismo sexo están acudiendo a Estados Unidos, saltándose la ley, o, por ejemplo, a su país de México, donde el Estado de Tabasco y el del Distrito Federal ha aprobado la posibilidad de alquiler de estos vientres por parte de mujeres, reuniendo incluso precios que rondan en torno a los 45.000 euros hasta los 110.000 dólares. Quería saber,
porque también el Partido Popular, y quiero decirlo aquí, ya ha anunciado una modificación de la ley del registro civil para permitirlo. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de enero del 2014 prohibiendo que se inscriban en el registro español estos niños nacidos por técnicas de gestación a través de vientres de alquiler, pero hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que parece de Estrasburgo, que parece que va a obligar, y ya hay una iniciativa del Partido Popular, a modificar la ley del registro civil para inscribir los hijos nacidos de parejas homosexuales que acuden a estos estados mexicanos o americanos para tener estos hijos e inscribirlos dentro de las parejas del mismo sexo. Quería conocer cuál era la posición de su partido. Gracias. Bueno, es un problemón. En México se llama útero subrogado. No hay legislación nacional hasta el momento. Entonces, en el derecho público mexicano, lo que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces, ahorita es tierra de nadie. Es, como dicen ahí, pues China libre. Esto de China libre, pues sí implica pues, un problema. Ahora bien, estamos luchando desde hace ya varios años por tratar de sacar una ley que trate de ser lo menos dañina posible en términos de técnicas de reproducción humana asistida, y no lo hemos logrado. Y en cada intento, desde hace 3 legislaturas, en lo que hemos terminado de hacer es tratar de tronarla, de pararla, de que no se legisle, porque al final terminan metiendo la cuestión de útero subrogado, la cuestión de matrimonio, de parejas del mismo sexo que puedan adquirir esto, y sin mayor ambaje, la del Distrito Federal, que es la que más copian a modelo español, zapatero, y donde hay una gran amistad entre perredistas y gente del PSOE en ese proyecto, pues son los que llevan la vanguardia. Entonces, el estatus actual es China libre, no se ha logrado una legislación, porque lo que ha venido trabajándose en papel termina siendo aún más explícitamente negativo. No sé si en esta legislación logremos algo un poco menos dañino, porque a lo que vamos ahorita es a tronarla otra vez, porque viene muy mal. Muchas gracias. Antes de dar la última palabra, despedimos a nuestra compañera diputada Lourdes Méndez, que tiene otros compromisos de tipo familiar, y agradecerle el esfuerzo que ha hecho hoy por estar con todos nosotros. Gracias, Lourdes. Por favor. Brevedad también, por favor. Sí. Es una pregunta que nos llega de Internet. Perdón que no me levantes, que tengo que estar enganchado al ordenador. Viene de María Martínez, de la revista Alfa y Omega, y va a don Ángel Pintado. Dice, don Ángel Pintado ha hablado de quedarse dentro de un partido que todavía tiene la defensa de la vida en sus estatutos. ¿Qué se está haciendo para forzar al resto del partido, que no parece muy convencido, de volver a sus raíces? ¿Es posible reconducir un partido donde los pro vida tienen cada vez menos voz y donde una reforma incompleta como la de Gallardón ha suscitado tanta resistencia interna? Bueno, yo lo que puedo decir a María Martínez, que amablemente nos hace esta pregunta, que durante este año ha habido un grupo de parlamentarios, tanto senadores como diputados, como miembros de asambleas regionales, que han hecho multitud de reuniones, de propuestas al Gobierno, que han elaborado un documento de derecho internacional que se ha vehiculado a todos los parlamentarios nacionales de todas las fuerzas políticas, a miembros del Gobierno, para decir en qué situación estaba desde el punto de vista del derecho internacional la defensa de la vida, y que se han atrevido nada más y nada menos a organizar un seminario internacional donde contamos con la participación de parlamentarios de 17 países, más de 100 parlamentarios en el Congreso de los Diputados, de apoyo a la modificación de la legislación que planteaba el Gobierno. Aquí hay una cuestión que yo creo que conviene aclarar, porque cuando se habla del proyecto de Ruiz Gallardón, el proyecto no era de Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, es ministro de Justicia. Y cuando pasa por la mesa del Consejo de Ministros, todos los proyectos son de un Gobierno, son decisiones colegiales, ¿no? Es decir, que no me sirve esa dicotomía de decir, no, es que el Gobierno estaba en contra. No, cuando pasa por la mesa del Consejo de Gobierno, eso se hace suyo, ¿no? Otra cuestión es que haya habido una decisión en un momento determinado de retirarla por parte del presidente del Gobierno. Y lo que vamos a seguir haciendo, lo que estamos haciendo, es trabajar, tratar de convencer
a nuestros compañeros de que es una cuestión que vale la pena y seguir trabajando con fórmulas, con propuestas, con reuniones y con todos los cauces democráticos que están a nuestro alcance, ¿no? Es decir, que, lógicamente, si los parlamentarios pro vida que están en el Congreso de los Diputados y en el Senado detrás tuvieran un apoyo suficientemente importante como para llevar adelante todas esas acciones, pues sería mucho más fácil, ¿no? Apoyo que es muy posible que se pueda conseguir y que se pueda manifestar de distintas formas. Bueno, pues llegado a este punto de lo que ha sido esta mesa, pasaríamos con toda brevedad a… hay 4 comunicaciones, quedan 12 minutos, a 3 minutos por cada comunicación, tal como dice, y a las 12. Como veo que hay personas que se levantan, me pasan una nota de la organización diciendo que la comida se servirá a partir de las 2 en punto en el comedor del Colegio San Pablo, aquí en Montepríncipe, y que el propio personal del Congreso nos irá diciendo por dónde tenemos que ir para llegar y para que la organización sea un éxito. Bueno, de las 4 comunicaciones que hay, una de ellas es el desarrollo humano en la comunidad iberoamericana, de don Juan Rey Martín. Otra es el interés superior del menor en el ámbito internacional actual, de don Enrique Madrazo Rivas y doña Esperanza Bringas Sánchez. Hay otra que se titula La lógica de la multiplicación, convergencia de la doctrina social de la Iglesia con las enseñanzas del rabino Jonathan Sachs, de don Pablo Velasco Quintana. Y la última es ¿Qué se dice en Internet sobre el sínodo de la familia?, que es un trabajo elaborado por Silvia Costantini. ¿Se encuentra aquí algún miembro? Usted es Juan Rey. Pues a Juan Rey tiene usted 3 minutos para defender su comunicación. Ahora. Nuestra comunicación hace una valoración de la comunidad iberoamericana. Me alegra haber oído al profesor Cortés y lo emplazo porque nosotros llevamos celebradas 9 conferencias iberoamericanas sobre la familia, una de ellas en México, en la Escuela Libre del Derecho. La comunidad iberoamericana, como saben ustedes, tiene más de 625 millones de habitantes que hablan el mismo idioma y que comparten similares valores. De esa comunidad iberoamericana quiero destacar que más de 1 millón de latinoamericanos están en España, que han dejado a sus familias y han venido a cuidar a las nuestras, lo cual, diríamos, nos obliga a un reconocimiento. España siempre ha estado comprometida con América Latina, por razones de fidelidad histórica, de amor, de justicia, de solidaridad. No siempre lo ha hecho bien, y los investigadores del Real Instituto Elcano recientemente han dicho que la presencia de España en América Latina pasa por un momento delicado. Consecuente con estas valoraciones y con estos compromisos, nosotros desde el año 1992 y en forma de red iniciamos las conferencias iberoamericanas sobre la familia, que hemos celebrado y la próxima será el año que viene en Madrid. Precisamente por la valoración que hacemos de estos temas y por la valoración del Congreso Católico y Vida Pública, nosotros hemos considerado que es una gran oportunidad el que la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación San Pablo CEU, que ya están en el mundo internacional, por supuesto, fiel a sus compromisos y a sus idearios, establecieron un foro iberoamericano sobre la familia para el estudio, la investigación, la formación de expertos y lo que puede ser el desarrollo de programas asistenciales en favor de las familias más necesitadas. Nuestras conferencias iberoamericanas
han pretendido utilizar ese concepto que el profesor nos ha manifestado de las sinergias, y es un espacio del sector público y del sector privado y de la sociedad civil para trabajar de forma coordinada por el bienestar de la familia. Quiero decir simplemente, y con ello creo que cumplo mi espacio de tiempo, que nos ilusiona mucho el que demos continuidad a estas actividades de nuestra Asociación Católica de Propagandistas en la comunidad iberoamericana, que merece la pena y en donde muchas familias están sufriendo los procesos de desestructuración a los que aquí se han referido. Hablar de la familia, yo no tengo tiempo, pero yo creo que se ha dicho todo. Por lo tanto, muchas gracias y adelante. ¿Hay alguna otra persona que haya presentado comunicación? Pues 3 minutos. ¿Es la del interés superior del menor? No, la de Internet y la familia. Internet y familia, muy bien. Genial. Adelante. Bien, la red Aleteia. Mi nombre es Inma Álvarez, soy la editora española del proyecto internacional Aleteia, que es una red mundial para compartir recursos de información sobre cuestiones de fe, vida y sociedad. En septiembre nosotros realizamos un estudio a nivel mundial sobre qué se dice en Internet sobre la familia y el sínodo. Este estudio fue sugerido a Aleteia por la misma Secretaría del Sínodo. Aleteia tiene sede en Roma. Bien, el análisis de menciones y conversaciones en la red, sitios de información, redes sociales, blogs y foros, fue publicado por Aleteia en octubre con motivo de la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo sobre el tema de los retos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Se hizo un estudio exclusivamente en lengua inglesa por la amplitud del ámbito en el que se quería investigar y se realizó de septiembre de 2013 a octubre de 2013. El objetivo era saber qué es lo que debate el mundo digital sobre la familia en relación con el sínodo. Se tomaron en consideración 38.333 menciones, noticias y conversaciones en red en lengua inglesa durante un año. Se puede constatar el gran interés suscitado por este evento convocado por el Papa Francisco, que será seguido por un sínodo ordinario en 2015. De ella se extraen las siguientes conclusiones. El 34% de estas menciones tratan sobre la delicada cuestión de los divorciados que se han vuelto a casar en segundas nupcias y su acceso a la comunión. Curiosamente, el 30% de dichas conversaciones y noticias tienen que ver sobre la concepción misma del matrimonio desde el punto de vista cristiano, con lo cual constatamos que el matrimonio en sí sigue siendo una gran fuente de curiosidad, de información y de búsqueda por parte del internauta. El 15% de los argumentos hablaban sobre la cuestión del control de los nacimientos y la postura de la Iglesia Católica hacia ello. El 8% de las discusiones hablaban sobre uniones de entre personas del mismo sexo y adopción de menores. El 3% de estas discusiones estaban ligadas a las convivencias prematrimoniales. Y el 1% de las menciones, solamente el 1%, se focaliza en el hecho de que los escándalos de pedofilia han hecho perder credibilidad a la enseñanza moral de la Iglesia. Esto es muy importante porque muchas veces desmitifica la idea que nosotros tenemos del verdadero interés de la gente que busca sobre la familia. Los países de lengua inglesa donde el sínodo ha creado más reacciones son Estados Unidos y Canadá, con el 53% de las menciones, seguido de Europa con el 21%, en particular por Reino Unido, mientras que el 10% de las discusiones implicó a Asia y Oceanía. El interés suscitado en la red implicó sobre todo a sitios de información con el 32%, seguido de foros de discusión con el 30%, las redes sociales con el 25% y los blogs con el 13%. El estudio amplió su radio de acción, no solamente tomó en consideración al sínodo, sino también en general las cuestiones éticas ligadas a la familia que interesan en Internet. Del más de 1 millón de menciones analizadas en el último año, exactamente 1.162.143, se concluye que el mayor interés de Internet, el 21%, es sobre el aborto, el 18% el matrimonio religioso,
el 13% la contracepción, el 13% la pedofilia, el 8% las uniones entre personas del mismo sexo, el 8% la cuestión de los divorciados vueltos a casar, el 7% argumentos relativos al feminismo y un 12% a otros argumentos variados. La conclusión que queremos trasladar a este congreso, y creemos que es importante que se ponga de manifiesto, es que la familia en el mundo interesa al mundo de fuera, interesa lo que la familia tiene que decir todavía sobre el matrimonio y la familia. Muchas gracias.